se trata de ahora sí ocupar las ecuaciones para entender ciertas situaciones atmosféricas que son importantes de entender, ¿ya? Y sobre todo, en este caso, vamos a estudiar el desarrollo de sistemas de mal tiempo de latitudes medias, o de sistemas de latitudes medias, ¿sí? Y vamos a hablar sobre una cosa que se llama la cuasi geostrofía, que es la teoría fundamental dinámica de las latitudes medias. ¿Ya? Esta es la teoría fundamental de la dinámica de latitudes medias. ¿En qué consiste la cuasigeostrofía? Bueno, consiste en aproximar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? De tal forma que uno tiene un sistema en el que puede pronosticar los movimientos, pero que a su vez es un sistema aproximado, o sea, no estamos resolviendo las ecuaciones de movimiento completas de la atmósfera, sino que estamos resolviendo un subsistema que tiene solución para ciertos casos, y, y este subsistema es un subsistema de ecuaciones que no tiene demasiada aplicación práctica, ¿sí? Porque como les he contado, no hay aplicaciones prácticas a esta cuestión desde que tenemos modelos numéricos de la atmósfera, ¿sí? Cuando tenemos modelos numéricos de la atmósfera, lo que sucede es que resolvemos las ecuaciones de movimiento con todos sus términos, incluso con los términos esos, los términos de forma, ¿cierto? Que eran proporcionales al radio de la Tierra al cuadrado. Todos esos términos están incorporados en las ecuaciones de movimiento que resuelven los modelos numéricos. Así que las aproximaciones que nosotros hacemos de las ecuaciones de la teoría no son para mejorar los aspectos prácticos de un problema o tratar de hacer un mejor pronóstico, por ejemplo. Tienen exclusivamente que ver con la capacidad de nosotros mismos como personas de entender la dinámica de la atmósfera, ¿ya? O sea, las aproximaciones se hacen en general ya no para resolver, en algún momento sí era así, ya en algún momento cuando los computadores tenían límites, uno quería resolver ecuaciones más simples y no quería resolver las ecuaciones completas de la atmósfera, pero hemos llegado al punto en que efectivamente los modelos numéricos resuelven las ecuaciones completas. Y estas aproximaciones entonces lo que nos entregan son capacidad de entender la física, ¿ya? Porque las ecuaciones completas son bien complicadas de manejar, mientras que un sistema aproximado es mucho más fácil de trabajar y de entender, ¿ya? Entonces, de eso se trata la cuasigeostrofía y la predicción cuasigeostrófica o la teoría cuasigeostrófica. Y eso, denme un segundo que... Ok, estoy de vuelta. Entonces, para hacer esta aproximación cuasi geostrófica, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primero un análisis de escala de la ecuación, ups, de, de las ecuaciones de movimiento continuidad
y energía en coordenadas isobáricas. Y entonces tenemos lo siguiente, que la ecuación de momentum horizontal es así, de B a dt más F K cruz B es igual a menos gradiente de phi. ¿Sí? Después tenemos la ecuación hidrostática, que la podemos escribir de esta forma. De phi a dp es igual a menos alfa, con alfa el volumen específico, o menos R sub d por T dividido por P. Después tenemos la ecuación de continuidad, que es divergencia horizontal más divergencia vertical, si quieren, igual a cero. Y finalmente la ecuación termodinámica o la ecuación de energía, que es d a dt más b punto gradiente dt menos s sub p por omega igual a j partido por c sub p. Y por supuesto que en estas cuatro ecuaciones, aquí está 1, 2, 3, 4, en estas cuatro ecuaciones estamos considerando siempre que la derivada total de ADT es el operador de ADT más B. Rose, ¿qué está diciendo, Rose? Rocío Rondanelli. Es que, nada, Rosy, nada. De ADT es B, de ADT B punto gradiente, ¿cierto? Todo esto es el gradiente isobárico, ¿sí? Horizontal, más omega o de ADP. ¿De acuerdo? Y bueno, también la otra cosa es que no hemos definido S sub P. S sub P es una especie de parámetro de estabilidad estática que es simplemente T por D logaritmo natural de teta ADP. ¿Ya? Y S sub P tiene aproximadamente un valor de 5 por 10 elevado a menos 4 Kelvin por Pascal. ¿Ya? Eso es como, es un parámetro de estabilidad estática, ¿cierto? Kelvin por Pascal, o sea, temperatura por presión, ¿sí? Cambio de temperatura por unidad de presión. Entonces uno diría, bueno, estas no son las ecuaciones de movimiento primitivas, ¿sí? Cuando uno dice primitivas, las ecuaciones primitivas se refiere a las ecuaciones sin ninguna aproximación, porque ya estamos aproximando un poco, ¿cierto? Aquí estamos, por ejemplo, despreciando el roce en la ecuación 1, estamos despreciando algunos términos, también términos que tienen que ver con la forma de la Tierra. Acá, esta es la aproximación hidrostática, es una aproximación, estamos suponiendo que no hay velocidades verticales o aceleraciones verticales. Acá lo mismo, estamos considerando que las variaciones de la densidad en la horizontal son despreciables, y acá también estamos haciendo algunas aproximaciones, aunque menos, ¿eh? Porque aquí ese término J da como para que pongamos acá cualquier cosa, básicamente, ¿sí? Cualquier cosa que no sea una advección o que no sea un cambio adiabático de temperatura puede ir en este parámetro J. ¿Ya? Pero estas no son ecuaciones primitivas, pero
pero sí son nuestras ecuaciones en coordenadas isobáricas. Y lo primero que vamos a hacer, y esto es algo que ustedes también saben de los controles, seguramente se acordarán, que el viento horizontal lo podemos dividir en dos. Ya lo podemos dividir en el viento geostrófico más una cierta componente que va a ser el viento ageostrófico. Así que el viento geostrófico y el viento ageostrófico nos dan el viento real en este caso. Y el viento geostrófico lo definimos como 1 sobre F0, K cruz gradiente de geopotencial. Ese es el viento geostrófico. Y lo que nosotros sabemos es que para nuestros sistemas de latitudes medias, en general, el viento geostrófico va a ser mucho mayor que el viento ageostrófico. O la magnitud del viento geostrófico va a ser mayor que el viento ageostrófico. Lo cual es lo mismo que decir que el viento geostrófico es una buena aproximación para el viento horizontal, ¿cierto? También podríamos haber escrito la ecuación de la siguiente forma, que el viento ageostrófico dividido por el viento geostrófico, la magnitud del viento geostrófico dividido por la magnitud del viento geostrófico es del orden del número de Rossby. ¿Sí? Y como para sistemas de latitudes medias el número de Rossby es menor que 1, entonces esto también se cumple, ¿cierto? Que B sub A es menor que B sub G, o mucho menor que B sub G, si ustedes quieren. Bueno, entonces, la primera ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación de momentum, nosotros dijimos que teníamos una ecuación de este tipo, ¿cierto? De B a de T más F por K cruz B igual a menos gradiente de phi. Esa ecuación tiene muchas posibles aproximaciones, ¿cierto? Eh, en particular, nosotros sabemos que en el orden Rossby, al menos, en orden Rossby, la ecuación se va a aproximar como F0 K cruz B sub G igual a menos gradiente de phi, ¿cierto? Esa es una aproximación de la ecuación de movimiento, porque lo que nos está diciendo la ecuación de movimiento es que en el primer orden de Rossby, la aceleración es relativamente pequeña y por lo tanto recuperamos nomás la geostrofía, ¿cierto? Pero eso no nos sirve de mucho porque de partida eliminamos la posibilidad de poder tener una ecuación de pronóstico acá, y ya habíamos encontrado esto, así que necesitamos una ecuación un poco más complicada, ¿cierto? O un poco más compleja, pero no tanto, ¿ya? Y lo que sí podemos hacer es que como D a dt era lo que decíamos, ¿cierto? Que era D de t más B punto gradiente más omega D a dp. Eso sí que podemos hacer, que podemos aproximar D a dt y hacerlo aproximadamente igual a D sub G a dt. Es decir, que esto sea igual a D a dt más B sub G punto gradiente más omega de ADP. ¿Sí? Aunque
Este término también es más pequeño, ¿ya? Porque este término de acá es mucho más pequeño que las advecciones horizontales, ¿ya? La razón es que esta velocidad omega, la velocidad vertical, es mucho menor que las velocidades horizontales. Así que en realidad, todo el término de derivada material se puede aproximar nomás como d a dt más b sub g punto gradiente. ¿Sí? Y entonces, si eso es así, uno podría decir, bueno, dejemos la aceleración, pero en vez de escribir la aceleración como d a dt, escribamos la aceleración como d sub g de b sub g a dt. O sea, dejemos la aceleración como aproximadamente la aceleración, pero siguiendo la parcela con el viento geostrófico y siguiendo el cambio de la aceleración con el viento geostrófico. Personalmente, lo que les estoy mostrando es la manera en cómo Holton está haciendo esto, ¿ya? Y yo, la verdad, lo encuentro bien, bien oscuro, porque lo que hace Holton es esconder todos los pasos que hay acá, y lo hace por una razón, y la razón es que hacerlo de la otra manera requiere bastante, bastante trabajo, ¿ya? Eh, y puede ser una lata y todo, pero lo que yo pienso es que es mucho mejor hacerlo bien que hacerlo así, porque esto, bueno, no es que esté mal hecho, sino que requiere mucha intuición llegar y darse cuenta de esto. Ya aquí ustedes no me han preguntado nada, pero hay muchos pasos extraños, po, ¿sí? Como por ejemplo, por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo derivar y mantener en la derivada ahora el viento geostrófico y no el viento ageostrófico? ¿Sí? ¿Por qué eh, termino con este W acá? ¿Por qué lo hago desaparecer? Tiene que ver porque los cambios del viento geostrófico son pequeñitos, la aceleración, Claro, crecimiento. claro, o sea, lo que pasa es que la aceleración del viento, a ver, ¿cómo decirlo? El viento, no sigamos muy adelante con esto, porque si los pierdo aquí, nos vamos a ir a la B, ¿ya? Porque no me van a entender nada en adelante, así que, y yo sospecho que no me están entendiendo, a pesar de que no me están preguntando nada, pero tengo la certeza de que no me están entendiendo. Si, si el viento es de orden uno, ¿cierto? Si el viento, nosotros decimos el viento es de orden uno, entonces el viento geostrófico también es de orden uno, ¿sí? Porque el viento en realidad es casi todo viento geostrófico, en la escala en la que nosotros estamos manejando. Pero el viento ageostrófico es de orden Rossby, ¿ya? Que si ustedes quieren seguir otra convención, uno podría decir el viento es de orden cero, ¿cierto? El viento geostrófico es de orden cero y el viento ageostrófico es de orden menos uno. O sea, es un orden de magnitud más chico que el viento geostrófico, que son de orden cero. ¿Ya? ¿Cómo ver esto en la realidad? No es tan fácil, po, porque de una cierta, requiere de una cierta, ¿cómo decirlo?
requiere de una cierta metodología que no hemos del todo visto en el curso, pero que quizás esté el momento de recordarla, ¿ya? Y volvamos a la ecuación de movimiento, entonces, volvamos a la ecuación de ADT, de B ADT más F por K cruz B es igual a menos gradiente de phi, ¿cierto? Esa es nuestra ecuación de movimiento. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos con la ecuación de movimiento? Son múltiples. Aquí podríamos expandirnos la derivada, ¿cierto? Y hacerla así. Y aquí tendríamos omega d a dp de b, ¿cierto? Y aquí tendríamos f por k cruz b, y aquí tendríamos menos phi. Ahí. Algo estoy haciendo mal aquí. Ahí sí. Ya, esa sería expandir nuestra ecuación. ¿Ya? Y aquí es donde viene un truco feo, ¿ya? Que se los voy a mostrar. Y es lo siguiente. Supongamos que esta es nuestra ecuación de movimiento, ¿cierto? Que la tenemos re bien y todo. Lo que podemos hacer aquí es que nosotros sabemos que la velocidad horizontal tiene una cierta escala, sigue una cierta escala que es u. El viento sigue una escala que es u, ¿cierto? Que es nuestra escala típica que definimos para la sinóptica, ¿sí? Entonces, eso lo sabemos. Pues bien, uno puede lo que puede hacer acá siempre, y esto es una cosa típica de fluidodinámica, que no se enseña usualmente en meteorología, lamentablemente, pero sí en física se ocupa mucho, y es lo que se llama adimensionalizar la ecuación. ¿Qué es adimensionalizar la ecuación? Es tomar la ecuación y mantener la ecuación solo con variables que son adimensionales, ¿sí? Es decir, que no tienen ninguna dimensión física, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ocupando la famosa escala, porque la escala tiene las dimensiones, ¿cierto? U son 10 metros por segundo en la escala sinóptica. ¿Cómo adimensionalizamos entonces el viento ocupando la escala? Lo que hacemos es que D entonces va a ser igual a la escala multiplicado por una cierta velocidad que ahora es la velocidad vectorial, pero adimensional, ¿ya? Y como le pongo un gorro ahí, eso significa que es la velocidad o el viento adimensional. ¿Y por qué es adimensional? Bueno, porque en realidad multiplicado por U, multiplicado por la escala, recién aparece entonces el viento verdadero. Y entonces la escala y las unidades están contenidas ahí en esa unidad U. It's just a trick. Y lo mismo hacemos con el tiempo, entonces, por ejemplo. El tiempo, ya que nosotros siempre lo definíamos como L partido por U, va a ser L partido por U por un tiempo adimensional. Y entonces el tiempo adimensional le trae la magnitud verdadera, y L partido por U es la escala
y las unidades de tiempo. Así que T gorrito y B gorrito son variables adimensionales, ¿ya? Una siguiente suposición es que uno tiene un desarrollo en serie de todas las variables meteorológicas. Y esto es medio teórico, ¿ya? Pero entonces uno dice, bueno, dado que el viento, en realidad, es una variable que va a depender de qué tan grande o qué tan chico sea el número de Rossby, yo el viento voy a suponer que el viento y todas las otras variables meteorológicas también son una serie infinita de vientos sub n multiplicados por el número de Rossby a la n. ¿What? ¿Qué significa eso? Sí, que en realidad el viento va a ser igual a un viento 0, ¿cierto? Multiplicado por 1, porque sería Rossby a la 0, más un viento 1 multiplicado por Rossby, más un viento 2 multiplicado por Rossby cuadrado. Fíjense que como el número de Rossby es menor que 1, esta serie infinita converge, suponemos, a un valor finito. Y al tiro uno se imagina, esto es pura teoría nomás, ya esto es lo más teórico que hemos visto yo creo en el curso hasta el momento. Lo que uno se imagina al tiro es que ese V sub 0 en realidad es el viento geostrófico. ¿Sí o no? Y que el V sub 1 es el viento ageostrófico de alguna forma, o la primera, o el viento geostrófico, digamos que en primer orden. Después vendrán otros términos más chicos, que son todos más chicos, ¿cierto? Que son los términos de orden más pequeño, que esos seguramente van a desaparecer en algún momento, pero inicialmente uno supone que existen, ¿ya? Y los deja así. Y por supuesto, también, así como el viento, el parámetro de Coriolis también se puede escribir así, como un F0 más un ρ0 por F1, o escrito de manera adimensional, entonces, F gorrito va a ser igual a F0 gorrito adimensional más el número de Rossby por F1 gorrito, ¿sí? Y bueno, nosotros ya lo hicimos en la clase pasada, que dijimos que íbamos a hacer la serie de Taylor, la expansión de serie de Taylor de F, y obtuvimos que F era igual a F0 más beta por I más otros términos, ¿sí? Y entonces esto coincide un poco porque en realidad, si se dan cuenta, estamos también expandiendo en serie el F, y por lo tanto reconocemos que F0 es F0, ¿cierto? F es aproximadamente igual a F0, y entonces el F0 adimensional es igual a 1, y el F1 adimensional va a ser igual a beta por I partido por F0. ¿Sí? Y entonces lo que uno dice es, pucha, la única condición que yo pongo entonces, sobre el parámetro de Coriolis es que efectivamente F1 sea de orden Rossby, ¿cierto? Yo quiero que F1 adimensional, hoy a cada rato me aparece Groucho Marx, F1 adimensional es igual a eso, ¿cierto? En paréntesis aparece Groucho Marx porque tiene una frase muy, muy graciosa que dice así, que dice, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Tengo otro.
¿ya? Y es un poco relativo a la discusión de las candidaturas, que hoy día el candidato Sichel de la centroderecha le pide una definición a Kast para apoyarlo, en donde le dice que hay 9 cosas que tiene que cambiar. Y mi impresión es que Kast va a aceptar esas 9 cosas porque Kast va a ser el gran Groucho Marx, que es decir, si no te gustan mis principios, tengo otros, así que dale nomás. Están haciendo como, en política esto es súper claro, lo que se llama la cachetada de payaso. Entonces, se pegan primero y de ahí se arreglan y se abrazan. Hoy día salió el jefe de campaña de Kast a decir que no van a aceptar las condiciones de Sichel. Entonces, claro, tienen que como que pelear un poco, pero ya pónganle que el jueves, viernes, se van a arreglar y van a salir juntos en la foto diciendo que Kast acepta todo lo que pidió Sichel. Y va a pasar lo que pasó con Groucho Marx. Esa es mi impresión. Estoy bien escéptico de la política, pero creo que no me voy a equivocar en ese pronóstico. Bueno, entonces F1 sería esto. Ahora, si nosotros queremos imponer que esto sea de orden Rossby, porque eso es un poco lo que estamos detrás, ¿cierto? Estamos diciendo, queremos hacer una expansión en serie del parámetro de Coriolis, pero queremos que esto sea de orden Rossby. Ya, pero para que esto sea de orden Rossby, entonces, no todas las escalas meridionales son posibles, ¿sí? Porque si es que uno fuera, por ejemplo, a considerar movimientos que fueran del tamaño completo de la Tierra, a lo mejor nos pasaríamos, ¿cierto?, de la escala del orden Rossby. El beta por i quizás sería un número muy grande, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta expansión en serie del parámetro de Coriolis es que básicamente es una condición respecto de la escala de longitud de los movimientos meridionales, ¿sí? Y lo que está diciéndonos es que, ok, esto de acá, para que sea verdad y para que podamos hacer nuestro análisis de escala, o más bien nuestro análisis adimensional de la ecuación, entonces tenemos que imponer que beta, por la magnitud de los movimientos meridionales, dividido por F0, tiene que ser menor o igual que el orden del número de Rossby, ¿ya? Y esto nos da simplemente nos da una escala para el movimiento nomás, para el movimiento L sub i. Si uno lo quisiera poner como L sub i, entonces uno diría, ya, eso implica entonces que la escala meridional de los movimientos tiene que ser menor o igual que orden Rossby multiplicado por F0 dividido por S beta. Y eso es todo. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que hacer es la siguiente, que el geopotencial, nosotros sabemos que el geopotencial es tiene aproximadamente la siguiente escala, F0 por U por L. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el balance geostrófico existe, ¿ya? Así que en primer orden, esta es la relación que cumple el geopotencial con la escala del parámetro de Coriolis y la escala de velocidad y de longitud, ¿ya? ¿Cómo sería el balance geostrófico? El balance geostrófico es F0, K cruz B es igual al gradiente de phi, ¿ya? Entonces, esto es F0 por U, es igual a menos, o sea, a phi dividido por L. Así que phi es aproximadamente F0 por U por L. Y eso significa que para adimensionalizar phi, lo que hacemos es que phi es aproximadamente, perdón, phi es igual a su escala, o sea, a F0 por U por L, multiplicado por la variable adimensional. Ya, entonces ahora que tenemos todo eso, podemos volver a nuestra ecuación de movimiento, que es la ecuación de d a dt más f por k cruz b
igual a menos gradiente de phi, y reemplazar ahora todas las variables por las variables adimensionales. Se ve enredado esto, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que uno dice es, ok, este término de acá, de b a de t, ¿cierto? Es como si fuera, en vez de b, ¿cierto? Ocupamos u por b, y en vez de t, ocupamos L partido por U por T. Y entonces esto queda d a dt, de, podemos ponerlo al principio, U cuadrado partido por L por d adimensional. Ups, voy a escribir bien esto mejor. U cuadrado partido por L por db a dt. Más, ¿qué es lo que es f? F va a ser f0 por u por f adimensional por k cruz b adimensional. Y eso tiene que ser igual a menos f0 por u por el gradiente adimensional de phi adimensional. Voy a borrar eso porque en realidad estoy escribiendo toda la ecuación ahí y no es que ese término sea igual a todo, sino que esta es la ecuación ahora resultante, ¿ya? Ahora, si uno ordena la ecuación, la ecuación va a quedar así, va a quedar u partido por L por F0 por dB adimensional a dt adimensional más F adimensional por K cruz B adimensional es igual a menos gradiente de phi adimensional. ¿Ya? Ahora, recuerden que cada una de estas variables es una expansión en serie de potencias del número de Rossby. ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. U partido por L por F0 es igual a D a dt. ¿De qué cosa? Del B adimensional. ¿Pero qué es B adimensional? Es B0 más el número de Rossby por B1 más el número de Rossby al cuadrado por B2 más infinitos términos, ¿cierto? Más F0 adimensional más Rossby por F1 adimensional más Rossby cuadrado por F2 adimensional más infinitos términos por K cruz B0 adimensional más número de Rossby por B1 adimensional más Rossby cuadrado por B2 adimensional más es igual a menos gradiente adimensional de phi0 adimensional más Rossby por phi1 adimensional más infinitos términos. Fíjense que U partido por L por F0, ¿qué es lo que es? Rossby. Este es el número de Rossby, ¿ya? Así que podríamos incluso sacar esto y al tiro multiplicar por Rossby acá. Entonces, fíjense lo que podemos hacer aquí, y lo que podemos hacer aquí es lo siguiente, es que podemos escribir infinitas ecuaciones
tales que el orden de la ecuación coincide, ¿cierto? Y nos entrega una aproximación de la ecuación de movimiento en ese orden. Y podemos partir por el orden cero de Rossby. Entonces, tomamos solamente aquellos términos que son de orden 1, ¿cierto? Que es lo mismo que decir orden 0 en Rossby, porque Rossby a la 0 sería 1. Entonces, ¿cuáles son los términos de orden 0? ¿Cuáles son los términos que están elevados a Rossby a la 0? Acá no hay ninguno, porque está todo multiplicado por Rossby, ¿sí? Así que en esta parte de la ecuación no hay ninguno. Acá hay uno, es F0. Cero. Acá hay alguno, Besos. Es cero. F0. Y acá hay gradiente F0. de F0. Eso. Así que en el orden 0 de Rossby, la ecuación adimensional dice así. F0, ay no puedo escribir en negro en la pizarra negra. Aunque la pizarra no es negra, es como gris. F0 adimensional por K cruz B0 adimensional es igual a menos gradiente adimensional de Φ0 adimensional. El balance geostrófico hemos recuperado. Ya. Ahora, igual necesitamos mirar bien esto de acá, este operador, ¿ya? Porque el operador no es completamente claro lo que significa, y eso nos va a tomar un poco de tiempo. Cuando miramos el operador, nos damos cuenta de lo siguiente. El operador de ADT es de ADT, ¿cierto? Más B punto gradiente más omega por DAdP. Como estamos escribiendo todo en términos de series, entonces esto es DAdT más B0 adimensional, ¿cierto? Más, bueno, si lo ponemos adimensional también, porque seamos consistentes, todo es adimensional, ¿cierto? Todo es adimensional. DAdT adimensional más B0 adimensional más Ρ0 por B1 adimensional más Rossby cuadrado por B2, etcétera, más omega adimensional por DAdP adimensional. ¿Ya? Y aquí de nuevo tenemos que decir algo de omega, ¿ya? Y antes de seguir con esto, ¿cierto? Tenemos que mirar la ecuación de la divergencia. La ecuación de la divergencia es así. Y tiene un término de omega AdP, ¿ya? Como la divergencia de la velocidad geostrófica es nula, ¿ya? Porque el viento geostrófico es puramente rotacional, ¿ya? Eso significa que necesariamente, como esto sería algo así, ¿cierto? B0 más Rossby por B1, etcétera, bla, 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 es igual a menos de omega 0 AdP, también así, menos Rossby, ups, ahí está de nuevo nuestro Groucho Marx. No, no sé lo que estoy haciendo mal. Etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos los términos de orden mayor a Rossby.
pero como ya sabemos que V0 es el viento geostrófico, y la divergencia del viento geostrófico es 0, entonces necesariamente este término de acá, el primero, tiene que ser 0. ¿Sí? Así que sabemos que en realidad esto implica, la ecuación de continuidad y la geostrofía implican que d omega 0 AdP es igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que vemos es que d de t, la derivada material, ¿cierto? Es igual a dA de t más B0 punto gradiente, ¿cierto? Que es dejar solamente el primer término, B0 punto gradiente, más otros términos que son de orden Rossby o menor, ¿ya? En particular, ¿cierto? Omega de AdP, omega 0 de AdP omega de AdP es de orden menor a Rossby, Rossby o menor a Rossby, porque omega 0, ¿cierto? De omega 0 AdP es 0, exactamente, ¿ya? Así que los términos son de orden Rossby o menor. Y entonces, este operador ahora, ¿cierto? Lo que va a hacer es que lo podemos definir como el operador geostrófico nomás, adimensional, como dA de t más B0 punto gradiente. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar por qué dW adimensional a dP adimensional es igual a 0? Me perdí en esa parte. es por la ecuación de continuidad, Mayrani, porque la ecuación de continuidad sin aproximaciones es así. Ya es que la divergencia de B más dW de P igual a 0. Pero, si escribimos todo ahora los términos de esa ecuación, como si desarrolláramos en serie el viento y desarrolláramos en serie también el dWAdP, lo que tenemos es que en orden 0, la divergencia de B0 es 0, porque B0 es el viento geostrófico. Y entonces, si este es 0, necesariamente este de acá también tiene que ser 0, porque si no fuera 0, entonces esta divergencia no sería 0. Ya, Por gracias. eso que es un implica. ¿Sí? Ya, y entonces, bueno, tenemos ahora un operador más sencillo, ¿ya? Y si lo ponemos ahora en nuestra ecuación, de nuevo, que sería nuestra ecuación de acá, ¿ya? Está medio raro todo, pero si la ponemos en la ecuación, y no lo voy a hacer explícitamente, pero créanme, si la ponemos en la ecuación y consideramos ahora solo los términos que son de orden Rossby, tenemos la siguiente ecuación. D sub G a dt adimensional de B0 es igual a menos F0 K cruz B1 menos F1 K cruz B0 menos gradiente de Φ1. Esta es nuestra ecuación aproximada, ¿ya? Cuasi geostrófica, y la tenemos que comparar de alguna forma con la ecuación de Holton.
así adimensional no es muy bonita, pero uno siempre puede volver a la forma dimensional de la ecuación, ¿cierto? Reemplazando todo de nuevo, de vuelta, y la forma dimensional de la ecuación nos queda así. D sub g de B0 a dt es igual a menos F0 por K cruz B1 menos beta por I K cruz B0 menos gradiente de phi1. ¿Ya? Y en esta derivación, como que nosotros nos quedamos acá con un gradiente de geopotencial, ¿ya? Y eso es porque nosotros estamos considerando que el gradiente geopotencial también puede ser evaluado como una serie de potencias, ¿ya? Mientras que Holton está siempre considerando que el gradiente geopotencial es de orden cero nomás, ¿ya? Y es exacto. Es decir, el gradiente geopotencial no es una derivación en serie, sino que es exactamente igual al viento geostrófico o al viento cero, lo cual igual tiene sentido, ¿ya? Así que si ese fuera el caso, este gradiente desaparecería de acá de la ecuación, y por supuesto que B0 es lo mismo que el viento geostrófico, y B1 es el viento ageostrófico, ¿ya? Así que la ecuación de movimiento en este caso queda así: D sub G a B sub G a dt es igual a menos F0 K cruz B sub A menos beta por I por K cruz B sub G. Ya que esta es la ecuación 611 en Holton. Fíjense que entonces la ecuación de momentum cuasi geostrófica nos muestra que ahora esta es una ecuación en orden Rossby, ¿sí? Esta es una ecuación en orden Rossby, que la aceleración del viento geostrófico es proporcional a el viento ageostrófico y el cambio de el parámetro de Coriolis cruz el viento geostrófico. Por supuesto que nuestro viento geostrófico, ¿cierto?, es completamente no divergente, así que nuestra ecuación de continuidad es simplemente así. ¿Cierto? Toda la divergencia del viento es debido a la divergencia del viento ageostrófico. ¿Ya? Y, por lo tanto, la ecuación de continuidad se puede escribir así, como du sub a de x más dv sub a de y más dw de p es igual a 0. ¿Ya? O du sub a de x más dv sub a de y es igual a menos dw a de p. ¿Sí? Ya, eso respecto de la ecuación de momento. ¿Ya? Ahora, la ecuación termodinámica es un poco más complicada, ¿ya? Y, o sea, no es un poco más complicada, es un poco más oscura, ¿ya? Y lo que aquí hacemos es lo siguiente, que decimos que existe una temperatura, ¿ya?, de X de Y de P de T, o una temperatura total, le llama Holton. Perdón. Tal que existe un
una temperatura media o un estado medio que solo depende de la presión, que sería como el perfil de la temperatura con la altura, ¿ya? Más una cierta perturbación respecto de ese perfil. La perturbación sería T de X, Y, P y T. ¿Ya? Claramente, esto también es una especie de expansión en serie, ¿ya? Porque lo que estamos diciendo es que el término principal es este, y este en realidad es una pequeña variación que probablemente es de un orden menor que T0, ¿ya? Esta es una anomalía nomás, ¿ya? Y una manera de describir esto es decir que, bueno, que el cambio con la presión del estado medio, ¿cierto? Que es este T0, es mucho mayor que el cambio con la presión de la anomalía de temperatura en este caso, o de la perturbación más bien. Llamémosle a esto estado medio, y a esto le llamamos perturbación. ¿Ya? De esa forma, entonces la ecuación termodinámica ahora se escribe así: dA de T más B sub G punto gradiente de T menos sigma por P partido por R por omega es igual a J partido por C sub P. ¿Ya? O también se puede escribir así, se puede escribir como dA de T más B sub G punto gradiente de menos de phi a de P menos sigma por omega es igual a K por J partido por P. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Simplemente ocupamos la ecuación hidrostática, ¿cierto? Para relacionar la perturbación con el gradiente vertical de geopotencial, que sería esta ecuación de acá. Acá. ¿Sí? El de phi a de P es proporcional a la temperatura y inversamente proporcional a la presión. Así que ya ahí ya tenemos nuestra ecuación termodinámica, ¿ya? Y entonces pongámosle nombre y número a las ecuaciones que conforman nuestro sistema cuasi geostrófico, ¿ya? El sistema cuasi geostrófico está formado por esta ecuación, que sería la ecuación termodinámica, la ecuación del viento geostrófico, que es sencillita, ¿cierto? B sub G igual a 1 sobre F0 por K Q cruz gradiente de phi. Después está una tercera ecuación, que sería nuestra ecuación de momentum, que encontramos, que es D sub G, B sub G a dt, igual a menos F0, K cruz B sub A, menos beta por I, K cruz B sub G, y una cuarta ecuación, que sería la ecuación de continuidad, que es la que escribimos, ¿cierto? Divergencia de B sub A es igual a menos de omega a dp. Estas cuatro ecuaciones, que yo les pondría números así, 1, 2, 3 y 4, son las ecuaciones del sistema cuasi geostrófico. Se fijan que las ecuaciones son cuasi geostróficas porque no son la geostrofía pura, si bien la geostrofía es parte del sistema, ¿sí? Damos la posibilidad que exista velocidad vertical. La velocidad vertical, sabemos que la velocidad vertical es un orden de magnitud menor que la velocidad horizontal al menos. Pero aquí en este sistema damos la posibilidad de que exista omega. Y también damos la posibilidad que exista la aceleración
del viento geostrófico. Y damos la posibilidad de que haya divergencia del viento. Entonces, esto no es geostrófico, es cuasi geostrófico. Hay pequeños movimientos que vamos a permitir. ¿Sí? Estamos como trabajando en un orden menor a la geostrofía. ¿Ya? Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto el jueves. Esto es súper enredado, súper enredado. En el Holton está súper enredado. Yo hice unos apuntes sobre la parte de la dimensionalización de las ecuaciones, que es básicamente lo mismo que les pasé hoy día, y se los voy a subir a un curso, ¿ya? Porque igual lo pueden leer y van a entender mejor seguramente lo que hice hoy día. Pero no es fácil, ¿ya? No es fácil porque básicamente esto le tomó mucho tiempo a mucha gente darse cuenta de cómo era y es más bien la intuición de un tipo que se llamaba Charney, que es el meteorólogo dinámico más genial y más prolífico, no más prolífico en cuanto a número de partículas, pero sí el que hizo las contribuciones fundamentales a la meteorología dinámica en el siglo XX, que fue el que inventó este sistema, ¿ya? Cuasi geostrófico. Y entonces, al hacer esto, Charney lo hizo de una manera intuitiva y después pasó mucho tiempo de su carrera tratando de ponerle rigurosidad a la derivación. Y entonces tenemos estas dos tradiciones. Una es la de Holton, que hace que sea muy intuitiva la derivación, y lo otro es esta derivación más estricta, ¿cierto? Siguiendo como pasos y dejando todo en número de Rossby, que yo la prefiero prefiero esa derivación, aunque cuesta más hacerla, pero la prefiero en términos docentes, ¿ya? Y por eso que la escribí en un apunte un poco. Así que les voy a subir el apunte, pero no tengan no tengan la intención de que esta parte es fácil, porque no lo es, ¿ya? Después vamos a ocupar las ecuaciones y ahí las cosas se van a volver más fáciles, así que yo diría que esta es como la clase más complicada. Igual nosotros ya habíamos visto para el control una derivación que usaste con adimensionalizar. Sí, es verdad que les di un ejemplo de eso al principio del curso. Bueno, muchachos y muchachas, nos vemos el jueves y veremos cómo sigue todo